Hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a darle una respuesta a una pregunta que ha sido planteada sobre qué análisis le podemos dar o se puede más bien plantear sobre el estado en Colombia y en la región de América Latina. Para ello, yo considero importante que nos basemos en los aportes de algunos autores, como es el caso de José Ibáñez, Óscar Ernesto Cruz Chávez, y Óscar Ernesto Cruz Chávez, que básicamente nos van a dar también un preámbulo o un análisis sobre cómo funciona el Estado moderno. Y básicamente se busca identificar cuáles son esas principales características y cómo ha evolucionado en los ámbitos social, político y económico, pues el Estado moderno, evaluando además el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. Podría decir de una vez que mi postura frente a este análisis es que el Estado colombiano y en general los estados latinoamericanos han logrado importantes avances democráticos en la región a nivel regional. Sin embargo, eso no quiere decir que aún en pleno siglo XXI se sigan enfrentando a importantes desafíos que siguen siendo muy claros, como por ejemplo podríamos hablar de la desigualdad, podríamos hablar incluso de digamos que la debilidad institucional que enfrentan varios de los países de la región. Y por supuesto, algo que también me parece importante señalar son los efectos de la globalización, eso cómo impacta. Para continuar con ese desarrollo, primero considero, valga la redundancia importante, eh, hacernos la pregunta de ¿qué es el Estado moderno? Y el Estado moderno pues no es nada más que la caracterización o se caracteriza por cuatro elementos fundamentales y es una población, un territorio, un gobierno y por supuesto algo que tal vez no se ha mencionado mucho es la soberanía para ejercer precisamente autoridad sobre ese territorio determinado. Además tiene como finalidad garantizar precisamente el orden, proteger los derechos de los ciudadanos y promover el bienestar de la sociedad. En Colombia, cuando hablamos más precisamente sobre la Constitución del 91, esta Constitución fortaleció estos principios al definir al país como un Estado social de derecho, lo que significa que básicamente el Estado no solo debe mantener el orden, sino que también debe desarrollar un papel de garantizar los derechos fundamentales como lo son la educación, la salud, la igualdad y la participación democrática. Sin embargo, entre la teoría y la práctica, yo considero que todavía existen o bueno, más bien existen diferencias muy importantes. Hay que hablar también con base a a lo que acabo de mencionar, cuál ha sido ese desarrollo político y social. Y es que en el ámbito político, Colombia y gran parte de América Latina han consolidado sistemas democráticos, si bien lo han logrado, con elecciones periódicas y una mayor participación ciudadana. Se presentan problemas como la corrupción, como la polarización política, la violencia y la limitada presencia del Estado en algunas regiones. Esto es muy clave, este último, digamos que pilar, porque nos ayuda a interpretar precisamente cuál es ese malestar o cuáles son, digamos que las sensaciones de inconformidad frente al Estado moderno que no cambian de alguna forma las condiciones materiales de la población. Yo siento que también estas situaciones afectan a la confianza de los ciudadanos, de los ciudadanos, perdón, en las instituciones públicas. Desde el punto de vista social, existen avances importantes, eso sí, en el reconocimiento de derechos humanos y en programas sociales destinados a reducir, pues, la pobreza. Sin embargo, también es importante señalar que en América Latina continúa, la región realmente América Latina continúa siendo una de las regiones más desiguales del mundo, y esto hay que decirlo. Y esa desigualdad, a su vez, limita el acceso equitativo a servicios públicos, a oportunidades laborales y a educación de calidad, como o sea, acabo de mencionar unos ejemplos que sí se ha podido, se puede mostrar en diferentes países de la región. Hay que hablar también del desarrollo económico y efectos de la globalización como parte de este análisis. Ernesto Cruz Chávez, uno de los autores que mencionábamos al principio, explica que básicamente la globalización ha incrementado la integración económica entre los países, pero también básicamente, ¿cómo, cómo decirlo?
O sea, si bien realmente ha habido, digamos que un incremento en la integración económica entre los países, eso también ha fortalecido relaciones de dependencia entre las economías desarrolladas y los países periféricos. Según la teoría de la dependencia, muchas economías hoy en día latinoamericanas siguen dependiendo de, por ejemplo, la exportación de materias primas y de los mercados internacionales, todo lo que también tiene que ver con la especulación financiera. Lo que básicamente hace que los países de alguna forma presenten grados de vulnerabilidad frente a las crisis económicas mundiales. Por su parte, la teoría del sistema mundo, que también se plantea allí, desarrollada por Immanuel Welster y explicada por Cruz Chávez, muestra cómo la economía mundial está organizada en países centrales, semiperiféricos y periféricos, donde pues América Latina continúa ocupando una posición, por así decirlo, de desventaja frente a las grandes potencias. Ibáñez complementa este análisis al señalar, perdón, que la globalización también ha incrementado desafíos internacionales como las migraciones forzadas, los conflictos y las crisis humanitarias, fenómenos que terminan afectando especialmente a los países, perdón, con instituciones débiles. Todo esto pues termina demostrando que el Estado como lo conocemos, enfrenta nuevos retos que van más allá de sus fronteras y requieren una, digámoslo así, una cooperación verdaderamente internacional. Acá me gustaría terminar con un análisis rápido, bueno, no un análisis porque es el que, digamos que hemos estado revisando, hemos estado ejerciendo sobre la principal o la pregunta que traía al inicio, sino más que todo es una reflexión o una conclusión. Y es que el Estado en Colombia y en América Latina, ha experimentado importantes transformaciones durante las últimas décadas. Podríamos decir que se han fortalecido las instituciones democráticas, se ha ampliado el reconocimiento de los derechos humanos y existen mayores mecanismos, aún existen, de participación ciudadana. Sin embargo, aún persisten desafíos como relacionados con la desigualdad social, la corrupción, la violencia, la pobreza, la dependencia y la dependencia económica, pues básicamente derivada de esa globalización. No existe, digamos que en la práctica o de existir, aún es muy frágil el término aplicarlo en la práctica de soberanía. Y eso se está viendo precisamente con, digamos que con base a ese efecto o ese impacto precisamente de la globalización. Por ello, en general, para dar como ese cierre a esa pregunta que se nos plantea o que se plantea desde esta postura, es que el principal reto del Estado moderno yo considero que consiste en fortalecer las instituciones, garantizar efectivamente los derechos de todos los ciudadanos y finalmente terminar promoviendo un desarrollo económico más equitativo y sostenible. Como plantean los autores que mencionaba al principio, comprender el estado desde las relaciones internacionales nos permite entender que básicamente muchos de los problemas actuales no dependen únicamente de las decisiones internas, sino también de las dinámicas políticas y económicas del sistema internacional. Finalmente puedo afirmar, o digamos que esto se puede llegar a considerar digamos que al revisar estos autores más a fondo, que el futuro del Estado, por lo menos colombiano, dependerá de su capacidad para responder a las necesidades verdaderamente de la población y reducir precisamente, seguir luchando por reducir las desigualdades existentes y consolidar una democracia más fuerte y más incluyente. Básicamente, a eso doy respuesta sobre la pregunta planteada. Les agradezco mucho ver este video y digamos que em, ver este rápido análisis que se hace, sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura actual o la situación actual en los países latinoamericanos y cómo se ha ejercido el papel del Estado realmente, lo que yo siento que pues más adelante nos puede ayudar a encontrar cómo podemos seguir encontrando soluciones a problemas concretos, porque si bien podemos seguir resaltando los logros que han tenido diferentes sistemas democráticos a lo largo de la implementación del Estado moderno en nuestra región, también es importante considerar que existen fuertes antagonismos o contradicciones que precisamente no garantizan la aplicación del Estado moderno o su amplio desarrollo para llegar a ese fin que sería pues el bienestar de la población en general.
A ustedes muchas gracias y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Que estén muy bien.